¿Dónde nos vemos y escuchamos? Sigue de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook @Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente. Bienvenidos a Súbele a 11. Yo soy Pamela Yan y como siempre aquí en un nuevo episodio en donde vamos a inspirarnos con las historias y esos momentos cruciales en la vida de aquellas personas que admiramos. Sabes que en este podcast, en este programa, ha habido personalidades del ámbito artístico, del ámbito político, del fútbol, del ámbito empresarial y hoy es el caso precisamente de un gran empresario mexicano que pues se ha últimamente, porque vamos a conocer su historia, que créanme es de las historias que más me ha impactado y por eso es que quiero compartirla con ustedes. Pero hoy ya sabremos cómo llegó aquí, pero él, bueno, pues hoy destaca en los ramos de seguridad, de viajes y de soluciones integrales. Es una persona así tal cual, súper versátil y esa versatilidad no es de gratis. En realidad la fue aprendiendo con la vida. La escuela ha sido la vida, ha sido los diferentes trabajos, oficios en los cuales se ha desarrollado y que ha tenido que aprender. Él es como yo, es el que dice, sí le entro, ya después resuelvo cómo aprendo, cómo le hago, porque tiene, creo que una de las grandes características que tiene este hombre es que confía en él mismo. Y esa es la principal herramienta de vida. Estoy segura que las personas que hoy reconocemos como líderes confían en sí mismos. No quiere decir que no tengan miedo en algún momento. No quiere decir que en algún momento no también se sientan frustrados. No quiere decir tampoco que dejen de sentir en determinados momentos que están inseguros o que no saben lo suficiente o que no tienen las suficientes herramientas y recursos para llevar a cabo algo, pero confían en su capacidad para salir adelante. Y él es Alberto Mujica Islas y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy aquí en Súbele a 11. Así que, Alberto, manifiéstate, por favor. Hola, hola, Pamela. ¿Cómo estás? Muy bien. Oigan, quiero contarles cómo conocí a Alberto, porque además estuvo muy chistoso. Alberto de repente me contacta y me dice, Pam, ¿qué crees? Que tengo un podcast que se llama El éxito de tus fracasos. Y me encantaría platicar contigo, muy parecido, curiosamente, a lo que analizamos, reflexionamos aquí en Súbele a 11. Y dije, qué maravilla que haya otra persona que tenga el foco y el ojo en justamente hacerle ver a la gente que en aquellos momentos que creemos que fracasamos, pues hay un éxito ahí atrás escondido que es un gran regalo porque es lo que nos define en muchos aspectos. Entonces, de repente llega Alberto y lo conozco, me hace una entrevista presencial y lo primero que pasa es, te quiero platicar un poquito sobre mí, me dice. Un poquito sobre mí. Yo decía, síguele, síguele. O sea, sabes que olvídate de mi entrevista, sígueme platicando tu vida. Yo así, pero babeaba de su historia, aparte de la cuenta que ustedes van a ver. Y hubo un momento en el que me pareció de verdad tan fantástica y maravillosa su historia que dije, Alberto, casi, casi olvídate de mi entrevista, vente tú al podcast de Súbele a 11 porque quiero que la gente se inspire con tu historia de vida. Así que en este momento yo me voy a callar y tú, a diferencia de otros momentos en donde les hago preguntas, yo quiero que en este momento me cuentes la historia, tal y como ese día, porque estoy segura que la gente que nos está escuchando se va a sorprender tanto como yo. ¿Cómo empieza Alberto Mujica La esta vida, carrera profesional? híjole, la verdad es que no es una carrera profesional, mi querida Pamela, es una carrera en la vida de Por aprendizaje. eso, sí, sí. Yo siempre, yo te puedo decir que he fallado en muchas cosas, pero nunca he tenido miedo. Y el miedo generalmente nos detiene a hacer muchas cosas.
Sin embargo, para que yo aprendiera esto, tuve que vivir muchos miedos y superarlos. Y superarlos no es nada fácil. Afortunadamente, hay cosas que pesan más. Y en mi casa pesaba no la pobreza, porque no es que viviéramos, que nos muriéramos de hambre, pero sí era una familia complicada. Afortunadamente también es algo que he superado y al día de hoy te puedo decir que no tengo ningún resentimiento ni ningún rencor, porque también aprendí que eso genera enfermedades. Y yo dije, yo de cáncer no me quiero enfermar, ni quiero estar enfermo de ninguna cosa. Entonces, al estar viviendo esta serie de sucesos, que aparte vengo de una generación donde no se sabía de los divorcios en aquel tiempo, la gente se divorciaba, pero no se hablaba como ahora, que es natural y lo más normal. Pero en aquel tiempo, pues yo parecía pelota de ping-pong entre la casa de mi mamá y la casa de mi papá. Y ambos pues tenían sus limitaciones, ¿no? No sabían cómo resolver el tema tampoco, porque evidentemente eran gente de escasos recursos. Y al yo no sentirme también ni a gusto ni parte de la familia, yo decido salirme de la casa a los 15 años. Y es ahí donde aprendí a vencer el miedo. Y entonces surge un evento con mi papá y él se sale de la casa y yo agarro lo único que tenía, que era mi ropa, y le eché en una bolsa de plástico de basura y me salgo. Y dije, pues, ¿a dónde? Yo vivía en Cuautla, Morelos, y pues evidentemente si me quedaba ahí me iban a encontrar. Y decido salirme a Cuernavaca. Llego a Cuernavaca y no encuentro el respaldo y decido quedarme a vivir en la calle. Y entonces durante 2 meses viví debajo de un puente. ¿Qué te puedo decir? Una de las experiencias más didácticas de la vida, una de las tantas que he tenido. Y entonces vivo en este lugar, pero siempre hay eventos que nos van marcando y hay eventos que nos van forjando, como la escultura. Y entonces, en ese momento, pues yo sobrevivía en la calle y me inventaba una serie de cosas que te digo. Afortunadamente en aquellos años, Cuernavaca era el segundo Miami. Entonces, vivían aquí en Cuernavaca gente de Europa, gente de Estados Unidos, franceses, y había esas comunidades que se mezclaban entre sí y eran una serie de networking y relaciones que entre ellos se fomentaban. Y entonces hay un evento también que marca a los 2 meses aproximadamente, donde yo siento que me van a hacer algo. Entonces me suben a un coche, un grupo de jóvenes, porque aparte también éramos el patio trasero de la Ciudad de México, todos se venían de antro a Cuernavaca, ¿no? Y entonces lo que no podían hacer en Ciudad de México lo venían y lo hacían acá. Este evento hace que yo decida tener un techo donde estar y dónde resguardar. Y eso provoca que yo me busque trabajo y entonces algo que también es muy importante puntualizar es, dentro de toda esa serie de trabajos, había uno que decía, se solicita mozo joven con ganas de trabajar. Y en mi ¿Eso diccionario dónde lo mental, encontraste? ¿Dónde encontraste eso? recuerda que antes uno buscaba trabajo en los periódicos y entonces un periódico Claro. era la Biblia, pero eran cantidades impresionantes de anuncios de trabajo entre Y ese fue el que fábricas, te jaló, el que te llamó la atención. Dijiste, ¿se busca mozo? por supuesto. Uno, yo no tenía familia que me respaldara. Tenía yo 15 años, venía yo de una casa, no sabía yo absolutamente nada del mundo laboral. Y entonces, pues se solicitan meseros, bla, bla, bla. Dentro de todo ese mundo de anuncios, ese fue el que más me llamó la atención porque era solicito mozo joven con ganas de trabajar. Y yo era joven con ganas de trabajar, aunque no entendía la palabra Era mozo. mozo. Efectivamente. Yo dije, Wow. oiga, pues hablo por teléfono, en aquel tiempo eran de tarjetas de Telmex, y me dicen, sí, llega usted así,
y toma tal transporte público y la casa es tal. Llego a la casa, Pamela, ¿qué te puedo decir? Una casa en Cuernavaca de esas preciosas, de esas casas de Cuernavaca de ensueño. Y entonces entro y baja un ángel de esa casa. Baja las escaleras y de repente me ve, la veo y yo dije, de aquí no me salgo por nada del mundo. Y yo duermo hasta donde duerme el perro. No había perro, yo no sabía. Pero yo dije, yo de aquí no me salgo y aunque donde duerme el perro, yo ahí me quedo. Y me dice una señora bellísima, hermosa, angelical, como tú. Ay, gracias. Y me dice, ¿sabes de jardinería? Y le dije, por supuesto, señora. Oye, ¿y la alberca? Pues claro que se limpia la alberca, ¿cómo no? ¿Y si sabías? Bueno, no sabía, en absoluto sabía. Lo único que sabía de cortar era papel y las tijeras. Entonces yo dije, pues lo lógico es como el papel se corta el pasto y las plantas, ¿no? Pero tú muy seguro de, claro, por Yo, supuesto, yo le limpio su alberca, yo le hago su jardín, sí, sí. fíjate que cuando queremos algo, no hay nada que nos detenga. Absolutamente nada. Y eso lo he aprendido a través de la vida también. Entonces, me dice la señora, ¿sabes? Le digo, sí, por supuesto. Y me dice, vas a ganar 250 pesos a la semana. ¿Qué te digo? Que serán como 1,000 pesos de ahora. En realidad a mí no me importaba en absoluto el tema del dinero. Lo que me importaba es que yo ya iba a tener dónde quedarme a dormir y aparte me iban a dar de comer ahí. Y eso para mí ya era una bendición. Tal cual te lo digo, bendición. Ujú. Y también he aprendido que muchas cosas se tienen que hacer por convicción y por la necesidad del ser, no del dinero. El dinero es al último. Entonces pasa la señora y me dice, bueno, te vas a quedar acá y me enseña el cuarto de servicio. Cuando yo veo el cuarto de servicio dije, wow, fabuloso. Pues ya, aquí me quedé y no tengo ningún problema. Y entonces empiezo al otro día ya a cortar el pasto y evidentemente lo hacía yo mal. Lo que sí hacía yo muy bien era barrer, porque mi madre era empleada doméstica y desde niños siempre nos puso la tarea de barrer, trapear, lavar nuestra ropa. Ella me enseñó a planchar, entonces yo ya sabía planchar, trapear, barrer, cocinar a los 15 años. Eso sí lo hacía sin ningún problema. Y entonces me dice la señora, bueno, ¿y sabes o no sabes? Le digo, mire señora, lo que pasa es que usted me pone muy nervioso, es muy imponente. Me dice, a ver, te voy a enseñar. Una señora con muchísimo dinero, y se puso conmigo. Entonces me dice, mira, a mí me gusta que las plantas queden así, estas plantas se riegan así, aquellas otras no se riegan tanto porque si no se pudren, y empiezo a aprender el mundo maravilloso de la jardinería y el mundo maravilloso de tener contacto con la naturaleza, con los árboles, con las plantas, el canto de los pájaros, la brisa del viento, empezarla a sentir. Entonces era como un bálsamo de bendiciones a mi persona y a mi ser, porque después de haber estado en un lugar donde estuve, llego a este lugar y gracias a perder el miedo y gracias a decir, no quiero esto, encuentro este lugar. Y ahí empiezan todas las bendiciones en mi vida. Y otra cosa muy importante es lo que me dijo Pilar Cruz. Yo le tenía miedo a la pobreza, mucho miedo a la pobreza, pero a la pobreza también del ser, a la pobreza también del no evolucionar. Y curiosamente, en esa casa también había una biblioteca inmensa. Era una biblioteca impresionante. ¿Y te llamaban la atención los libros? O sea, porque no es Uf, como que nadie te los hubiera, vaya, siempre te dicen, hay que fomentarle a los niños desde que están muy chiquitos la lectura, para que, ¿a ti te habían fomentado la lectura cuando estabas pequeño? fíjate que conmigo aplicaban la letra con sangre entra. Ok. Y entonces el estudio, me obligaron tanto a estudiar que terminé odiándolo. Me Ujú. decían, es que tienes que estudiar por el papel, tienes que estudiar por el diploma, tienes que estudiar.
pero evidentemente las capacidades intelectuales de mi papá no sabía cómo enseñarme, cómo motivarme. Yo soy un tipo hiperactivo, soy un tipo que puede hacer diferentes cosas y tú me dices, haz esto, se hace así, y yo lo hago, lo ejecuto y lo mejoro. Claro. Esa es mi personalidad y ese es mi ser. Entonces, ¿cómo fue que te llama la atención los libros ahí cuando de repente ves esa biblioteca majestuosa? Fue celestial, es lo que yo te Ok, puedo decir. Fue ok, celestial, ok, ¿sí? ok. Porque no había internet, no había televisión, no había radio. En esa casa la única tecnología que había era el teléfono, nada más. Y entonces era una casa inmensa, preciosa, pero estas comunidades siempre iban 6 meses y regresaban 6 meses a México. La señora se va a los 6 meses y pues evidentemente cuando tú ya tienes organizadas tus cosas, lo único que haces es darle mantenimiento. Yo ya sabía cómo llevar el jardín, todo, y estandaricé el sistema. Y entonces, pues tenía yo mucho tiempo libre, afortunadamente. Y al tener tanto tiempo libre, pues la cabeza lo que te pide es conocimiento. Y entonces aprendí ahí que siempre hay que tener hambre de aprender. Una cosa es estudiar y otra cosa es aprender. Einstein estudiaba, los científicos estudian, los filósofos estudian, pero nosotros aprendemos y aprendemos como sea, a fregadazos, con la vida, con libros, con las experiencias como la tuya, por ejemplo, con escuchar a gente interesante como tú. Entonces, yo tenía la necesidad de aprender y ahí vivía la recamarera y la cocinera con sus hijos, pero evidentemente no había una conversación más allá de lo que yo necesitaba, porque evidentemente, si tú vives en esa cápsula, pues quieres pertenecer a la cápsula, ¿no? Si ves la casa grande, sueñas con de grande tener esa casa, que sea tuya, que no la trabajes, sino que sea tuya. Y entonces empiezo a leer y algo maravilloso también, por eso digo que fue celestial. ¿Te Agarré el acuerdas, libro. perdón? Eso te iba a preguntar. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? Se llamaba El Ra 14 de Santiago de Genovés y la historia es también de película, porque leo el libro, lo termino y cuando termino de leerlo decía para mi querida amiga bla bla, año tal. Yo dije, es este año, se lo acaban de regalar y este personaje vive. Algún día lo tengo que conocer. Y hablaba de lo mismo que yo estaba viviendo. Hablaba de que el tipo quemó sus naves para vivir una vida totalmente diferente y lo logró. Entonces, Santiago de Genovés, pues es muy conocido en el mundo académico porque era un investigador de la UNAM. Entonces, a través de los años, conociendo a diferentes personas, no nada más se hizo mi amigo, cené con él en Navidad No, y wow. pasé con él Navidad y después fomentamos una amistad y conocí a su Increíble. esposa, me invitó a su casa. Bueno, por eso te digo que es de película así de blanco y negro. Sí, no, es que tu historia es de película. ¿Por qué elegiste ese libro? ¿Qué fue lo que te llamó de ese libro? Porque el libro me escogió. En la vida Ok. también he aprendido que los libros te escogen. Por eso ahora tengo la necesidad muy grande de leer La magia de la persuasión. Eso, muchas gracias. Entonces es algo que tengo de obligado a hacer este fin de semana. Porque Ay, los qué libros, maravilla. Oye, por, sí te dime, escucho, dime, dime. porque los libros te llaman, porque Ujú. sé que la magia de la persuasión me va a enseñar mucho y porque tengo hambre de conocimiento y tengo hambre de Ah. aprender y tengo hambre de crecer también. Es algo que Oye, no... gracias, gracias por el comercial. Oye, pero entonces, a ver, dime una cosa, a ver, para no perder el hilo. Entonces Sí, tú lees este libro y a partir de ahí ese libro te abre la posibilidad de volver literalmente los demás libros y esa biblioteca de tu sí, propia familia. sí. Y esta señora estaba en Estados Unidos, ¿vivía? Ella era europea, Ah, era europea, ok. sí. Entonces ella estaba en Europa, estaba en su casa y Uh-huh. ¿qué pasa cuando ella regresa, no? Tú ahí aprovechando tu tiempo, mantenías la casa, leías. ¿Y qué pasa cuando ella Sí, regresa? cuando ella regresa, lo que pasa es que evidentemente mi mente estaba girando y yo le hacía preguntas
sobre la vida, sobre la existencia, y ella me decía, oye, pues tú leíste mis libros, ¿verdad? Y le dije, sí, señora, ¿algún problema? Porque evidentemente también leer te da seguridad y tener tema de conversación te da seguridad. Y entonces cuando yo le dije, ¿algún problema? Pues me dice, no. Y entonces empezamos ella y yo a tener mañanas de charlas. Ella se desayunaba y entonces se iba al jardín conmigo y empezábamos a platicar sobre diferentes temas. Y eso fue maravilloso. Ujú. Después del tiempo, me dice, si es tantas tus ganas de aprender y de estudiar, ¿por qué no estudias? Y le digo, señora, pues porque estoy con usted trabajando. Me dice, ok, ¿eso te detiene? Y le digo, sí. Bueno, a los 15 días aproximadamente, ella ya había ido a la escuela nocturna para trabajadores y ya había investigado qué documentos se necesitaban, todo. Lo único que me dijo es, necesitas tus documentos, los vas a llevar con tal maestra, que era la directora de la escuela, que ella ya había ido a hablar con la directora de la escuela. Y entonces imagínate, y me dice, y tu única responsabilidad ahora es estudiar. Vamos a contratar a otra persona y tú te pones a estudiar. Oye, Dije, un pues, verdadero ángel, ¿eh? O sea, por entonces eso, ella te seguía manteniendo, tú seguías viviendo ahí, comiendo ahí, todo ahí, y te ibas a estudiar. No, pues la conquistaste definitivamente. ¿qué le ¿Qué pides a la pasó, vida? Alberto? Sí, caray. ¿Y qué pasa? Que de ahí otra vez empiezan a surgir una serie de eventos. Yo me voy a estudiar, iba, venía. Era complicado porque la escuela cerraba a las 9 de la noche y yo tenía que caminar aproximadamente unos 10 kilómetros del centro de Cuernavaca a esta zona residencial, porque no era una zona residencial accesible, era una zona residencial que en aquellos tiempos no cualquiera llegaba. Porque era una zona residencial exclusiva. Entonces, pues para mí se hacía pesado, sin embargo lo hacía con todo el agradecimiento del mundo y con todo el gusto del mundo. Y entonces empiezo a aprender y pues obviamente el chip cambia. Evidentemente yo era un tipo bien vestido, pues parecía yo príncipe básicamente, yendo a una escuela nocturna para trabajadores donde se junta pues de todo, ¿no? Ajá. Pero bueno, y yo ya me sentía pues el protegido de la señora y el hijo de la señora. Entonces, pues decía, pues la alberca no se usa, pues yo me meto. El jardín no se usa, pues yo juego en el jardín. Claro, 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 Total, claro. ¿no? Y todavía me servían de comer en la mesa y bla, bla, bla. Entonces, empiezan a tener fricciones la cocinera y la recamarera, porque decían, pues este tipo, ¿de qué privilegios goza, no? ¿Quién se cree, no? Sí, ¿Quién se claro. cree? Y entonces, cuando llega la señora otra vez, me dicen, ay, es que se mete. Y entonces la señora, con toda la sabiduría del mundo, me dice, a ver, tengo este problema, se están quejando de esto y la verdad no sé qué hacer. Le dije, señora, pues recomiéndeme en otro lugar. Y me recomienda en otra casa con otros amigos de ella muy queridos. Y cuando llego a esa casa dije, no, pues qué bueno, quejaron, qué bueno que hicieron problema, porque en esa casa donde yo llego, imagínate, en aquellos años, te estoy hablando de hace veintitantos años, era una casa con elevador. Tenía la réplica de la fontana, de la fontana di Trevi. Tenía alberca techada, tenía alberca exterior, cancha de cricket, cochera para 10 coches. No, hombre. Oh, una Wow, mansión. una mansión. Fabuloso. Y llego y le dice la señora todavía a sus amigos, él tiene que seguir estudiando. Es lo único. Y entonces entro a otro proceso de conocimiento. Y en esa casa, ahí yo tenía que hacer lo mismo, hacer el jardín y servirle a los señores, pero era servirles con etiqueta. Yo a las 1 de la tarde tenía que estar bañado, cambiadito y con smoking puesto, porque había que servirles con smoking. Y a las 2 de la tarde ellos bajaban del elevador, se abría el elevador, se sentaban en la mesa. Y imagínate, era la copa de vino, la copa de agua, los cubiertos tenían que estar milimétricamente bien puestos, porque si no, ¿Todos los ahí sí, días? todos los días. Guau, ajá, qué gran Por, experiencia, ajá. sí, oye, porque si no, ahí sí había problema. Es que el Y tuviste que cubierto aprender del... a ponerla
la Por mesa y, o supuesto. sea, no sabías hacerlo, ok. No sabía. Y entonces aprendí eso y aprendí, pues evidentemente, los protocolos de etiqueta, ¿no? Que pues eso ni el manual de Carreño los tenía. Y entonces, lo que yo escuchaba en las conversaciones que hacían, porque evidentemente hacía networking, era inglés, francés, alemán. Lo poco que yo escuchaba de inglés ya lo medio entendía. Entonces la señora, que en una casa quien manda es la señora, Ujú. no se daba a entender, pues yo le decía, vino blanco o vino tinto o agua. Y entonces yo medio hablaba en inglés. Y de repente me pregunta, ¿usted quiere aprender inglés bien, hablarlo bien? Le dije, pues sí, ¿por qué no? Ok, búsquese una escuela y nosotros se la vamos a pagar. No, pues qué bendición. Entonces yo busco la mejor Oye, que escuela. se me pegue tu suerte, ¿no? Así, júntate conmigo. Y entonces busqué la mejor escuela de inglés en ese momento y me la empezaron a pagar. Y por supuesto, toda esa hambre, todas esas ganas de entablar conversación con los señores, no por hacerte el brazo derecho, no, o por ser lambiscón tampoco, sino porque te están dando eso para que tengas contacto con ellos y comunicación con ellos y les resuelvas muchas cosas a ellos. Entonces yo era una esponja y hablaba inglés. Evidentemente, las cosas cuando se practican se aprenden rápido y se aprenden bien. Y todo es práctica, evidentemente, como muchas cosas en la vida. Y de repente pasa el tiempo y me dice, señor, ¿usted sabe manejar? Le dije, señor, por favor, me dicen Toretto, como el de Rápido y Furioso, ¿no? ¿Y Y me sabías dice, ok, manejar? nunca, nunca. Ya, Lo, Alberto. No, pues. lo único que hacía yo era echar la basura del jardín a la camioneta y entonces me subía yo con el chofer y veía yo cómo manejaba la camioneta. Y algo muy importante para nuestros amigos es siempre observar. Hay que saber observar. Y eso también te va a abrir muchísimas puertas. Y hay que saber guardar silencio. Hay épocas donde uno solo escucha y hay otras épocas donde uno habla. Entonces hay que saber eso. Entonces, evidentemente yo solo observaba cómo le hacía el chofer. Todos los movimientos los tenía yo registrados. Y cuando me dice el señor, ¿sabe manejar? Yo dije, sí, por supuesto. Saque el coche y espéreme. Híjole, con unos nervios y con un miedo, saqué el coche. Cuando lo saco del garage, ya para tomar calle, dije, ya, de aquí lo único es las dimensiones, con eso ya no falla. Fuimos al banco, empiezo a interactuar con la cajera del banco y me dice este señor, pues vámonos. Y yo dije, pues lo que hay que hacer es practicar. Y entonces tomo calles diferentes y no agarré un camino directo a la casa, agarré un camino que me fui inventando. Y eso al señor le encantó. Pues imagínate, un señor que no salía de su casa, en aquel tiempo afortunadamente la inseguridad no era lo que es ahora, y entonces pues me lo llevé a pasear. Y haz de cuenta, para la gente que vive en Ciudad de México, si vivíamos en Lomas de Chapultepec, pues que me lo llevo a los barrios de Santa Fe, al pueblo de Santa Fe, por allá me lo llevé. Y entonces eso al señor le encantó. Y todos los días era un pretexto Para salir a pasear. para O sea, yo salir a ya, pasear. Alberto, llévame a pasear. Qué maravilla. Sí, Ajá. qué choro le inventaba la señora, quién sabe, qué le decía a la señora, quién sabe, pero el señor todos los días llegaba feliz y seguramente con aventuras nuevas. Y y obviamente el chofer que hacía lo que yo hacía, pasó a hacer lo que yo hacía, era jardín y era la alberca y era todo. Lo único sí es que seguía yo sirviéndoles la mesa. Ahí sí no cambió. Total que el chofer raya el coche. Un día de esos, seguramente le ganó el coraje o algo, Le y ganó la raya envidia, claro. le ganó la envidia. Y Ujú. raya el coche, y entonces me dice la señora, determinante. Lo único que quiero que usted me diga es si rayó o no rayó el coche. Y le dije, señora, no lo rayé, pero yo ya me voy. ¿Y por qué me quería yo ir?
porque evidentemente yo me estaba dando cuenta que con esa clase de personas, y no es de meditar, no iba yo a poder avanzar. No, claro, si Iba a ya ser, había pasado una vez, claro, iba a seguir pasando, sí, iba a total. ser siendo un obstáculo. Entonces, yo nunca he dado oportunidad a la tercera es la vencida. Siempre es esta señal, Rápido. lo que sigue, vámonos. Y entonces me dice, ok, usted se va, pero no se va. Enfrente de la casa rentaban departamentos y me dijo, usted vaya, rente un departamento y nosotros se lo pagamos. Eso sí, cuando yo lo necesite, usted tiene que estar aquí. Yo dije, fabuloso. Y otra vez empieza la búsqueda de trabajo y de repente veo si solicita mensajero, que sepa manejar motocicleta y yo dije, pues de ahí soy. Y Y me déjame voy a adivinar, estafeta. y no sabías manejar motocicleta. No sabía yo manejar motocicleta, para nada. Pero sí, cuando era jovencito, la bicicleta la hacía yo como quería. La levantaba de caballito, yo desarmaba la bicicleta, la volvía a armar. No, hombre, yo dije, pues es lo mismo, solamente el equilibrio. Y entonces llego y me contratan y me piden documentos y todo. Ahí sí ya tenía 18 años, ya pasaditos de los 18 años. Y me toca un jefe, híjole, ¿qué te digo? Malo en ese momento, pero un gran ser humano que al día de hoy es mi amigo. ¿Por qué Y malo? entonces, malo en ese momento porque uno no le entiende, uno no se da cuenta. Y ahí te va la historia. Todo mundo entraba a las 5 de la mañana. Yo tenía que estar 4:30 de la mañana. Tenía que tomar el primer camión, el transporte público, para que me llevara de Cuernavaca a Jiutepec. Y entonces llegaba yo y empezaba a descargar el tráiler de estafeta. Empezaba a repartir los sobres y a dividir las rutas. Y me hacía los tiempos muy cortos. Todo el mundo podía llegar, después de salir a ruta, podía llegar a las 2 de la tarde. Yo tenía que llegar a las 12 del día. Salía yo a las 7 de la mañana a entregar el primer sobre, porque ese servicio lo tenía estafeta. Salía yo a las 7 de la mañana en punto y a las 12 del día yo tenía que estar de regreso. Sin embargo, eso me hizo el mejor mensajero de aquellos tiempos en estafeta y rompí récords Wow. de tiempos de entrega. Pues súper Y exigente, claro, o sea, tu día a día. sí, súper exigente. Y en ese momento, te repito, no lo entiendes. Y entonces hacía que yo lavara mi moto, todos los demás podían tener una moto cochina y yo tenía que tener limpia la moto. Llegaba yo y la tenía que lavar y todo muy bien. Cuando ya me dan motocicleta para trasladarme de la casa estafeta, si entraba a las 4:30, tenía que estar a las 4 de la mañana y todos llegaban más tarde. Entonces, imagínate. Hasta que un día le digo, oye, ¿cuál es tu problema? Pero evidentemente con una actitud retadora y una actitud resentida de mi parte hacia él, que por eso, te repito, en ese momento no lo entiendes. Y me dice algo muy, muy profundo. Mira, se llama Nicolás Solano. Si yo soy como soy contigo, es por una razón. Yo llevo 20 años en la empresa. De esos 20 años, he aprendido todo. Sé cuánto cuestan las guías, todo sé. Y si tú eres como eres, es que tú no tienes que estar acá. Hablas diferente, te comportas diferente, no eres igual que tus compañeros. Tú no vas a verte a mi edad como yo. Yo tendría que ser Wow. director o mínimo gerente general de la zona, mínimo, pero me falta el papel, no tengo el documento. Que tú tampoco tenías, Que entonces yo se tampoco vio tenía. reflejado en ti. Efectivamente. Si yo tuviera el documento, yo sería mínimo director general de la empresa, pero jamás lo voy a hacer. Y tú, en 20 años, no vas a hacer lo que yo. Yo hoy tengo 40 años y no quiero que tú seas como yo. No, hombre, otro bálsamo de bendición. En ese momento entendí lo que estaba haciendo. Y me dice, y en un mes te vas a ir de aquí. Y efectivamente, en un mes hizo todo para que yo me fuera. Salgo en un mes, me pagan todo bien, bla, bla, bla. Y me encantó la calle. Y entonces dije, pues, ¿qué es lo que me puede dar a mi calle? Y entonces, pues un taxi. Y que me meto de taxista. Y es otra
maravillosa decisión que tomé en mi vida, porque ya de taxista, dentro de estas reuniones que hacían los personajes de los que te hablé al principio, pues evidentemente hacía networking y relaciones públicas, que en la vida eso es lo más importante de hacer. Siempre, siempre en tu programa hablan de colaboración. Siempre hay que colaborar con las personas. Nunca hacer enemigos. Siempre hay que hacer amigos, estés donde estés. Y saludar desde la persona que te abre la puerta en un edificio a la persona que no tienes idea. ¿Por qué? Porque todos pasamos un proceso de crecimiento. Y la persona que te abre el edificio no sabes en qué momento vas a necesitar de ella. El agente de tránsito que es de tu zona, no sabes, a mí me conocen por acá los agentes de tránsito, de repente les doy agua y nunca he tenido un problema de tránsito. No porque sea yo como soy con ellos, sino porque uno, evitas el incidente de tránsito y dos, llamas a la vida a que no te pasen esas cosas. Entonces, me voy de taxista y dentro de estos personajes había un tipo que llamaba la atención, era enigmático, era atrayente, era un imán de energía poderosa, quien todo el mundo quería estar con él. Y yo decía, ¿quién es este tipo? Pasa el tiempo en el taxi, como a los 15 días de tener el taxi ya, lo veo en una de las avenidas principales de Cuernavaca. Y yo dije, ahí va. Y le dije, maestro, le invito un café. Y después de terminar la frase, yo dije, ¿qué acabo de hacer? Me entró así un frío en el cuerpo y dije, me va a mandar a la fregada y algo va a pasar malo. Sin embargo, me dice, ¿usted trabajó con tal y tal persona? Le dije, sí, le acepto el café. En el momento en que se sube en ese taxi viejo, desvencijado y feo, yo me sentía, Pamela, el rey del mundo, porque un personaje como él se había subido al coche y me había aceptado, y de lo que más orgulloso me sentía Wow, ajá, sí, sí, sí. es que yo le iba a invitar el café. Eso es lo que más me Ay, qué sentía orgulloso. bonito, claro. Y resulta que este personaje era nada más y nada menos que heredero de el príncipe Yusupov, de la dinastía Yusupov. ¿Y quién es el príncipe Yusupov? Pues es nada más y nada menos que el que mató a Rasputín. Si ustedes ven la película de Anastasia, está el monje Rasputín y el príncipe Yusupov fue quien lo mató. Pues resulta que este personaje también se salió de su casa a los 16 años falsificando sus documentos. Se va a Europa, a Francia, y ahí conoce al príncipe. Y el príncipe lo adopta. Entonces, imagínate, toda la dinastía de 300 años de Rusia, pues este personaje es quien tenía acceso a ella. Uy, qué interesante. Sí, sí, No, sí. bueno, oye, el café más interesante de tu vida, ¿no? La mejor inversión. Duró horas. Y sí, la mejor inversión, de refil aparte. Y entonces me dice, lo invito a desayunar a mi casa. Y yo dije, fabuloso. Lo espero a las 8 de la mañana. No, hombre, Pamela, yo estaba a las 7:30 ya esperando. Por eso cuando algo te interesa, inmediatamente sabes qué es lo que te interesa. A las 7:30 de la mañana, a las 8 ya estaba tocando el timbre de su casa y pasamos. Una persona muy grande, pero muy sencilla. Tomó pan árabe, le puso jocoque, café, eso desayunamos. Yo jamás había desayunado tampoco pan árabe con jocoque. Y yo decía, ¿cómo me voy a comer esto? Pero me entró sin ningún problema. Y entonces empezamos a tener ahí todas las mañanas, era de yo llegar a desayunar a su casa y seguir trabajando mi taxi. Y así, empezó un proceso también de crecimiento muy rápido. Entonces un día me dice, oye, ¿y sabes pintar? Por supuesto, maestro. Es que necesito pintar esta pared, yo se la pinto. Y poco a poco fui haciendo trabajos que él necesitaba hacer. Es que no prende la fuente y necesito arreglar la bomba. Yo la arreglo, maestro. Como sea, yo lo arreglaba. Y empezamos a tener ahí
una relación padre e hijo, sin que hubiera un papel, sin que hubiera nada escrito, pero esa era la relación. Y era una relación oculta porque era una persona gay. Y en aquellos tiempos también el que fuera gay era un problema para él. Y la otra es que yo era un jovencito, ¿no? La gente no lo hubiese entendido en absoluto. Y un personaje público aparte, internacionalmente. Pero nosotros sabíamos qué tipo de relación teníamos y cómo la llevábamos. Y entonces, un día me dice, fíjate que voy a abrir la primera escuela de francés en Cuernavaca y necesito remodelar una casa porque ahí va a ser. Le dije, maestro, yo me encargo. Remodelamos la casa, distribuí las invitaciones, que todo lo que había hecho antes me había servido, organicé el cóctel, organicé las mesas, empezamos pues a atender a los invitados. Obviamente estoy hablando de gobernadores, exgobernadores, todo. Y eso detonó para que me diera una seguridad impresionante en mi persona e ir creciendo poco a poco y ser hoy lo que soy, más lo que me falta ser. Porque conocer personas extraordinarias como tú, aprender del libro de La magia de la persuasión, que seguramente me va a enseñar mucho, me va a ir forjando y formando como un escultor a su obra. Ay, qué maravilla. Oye, y sé que después de ahí, entonces tú te inspiraste a través de estas personas, de sus propias historias, de todo lo que tuviste, pues la oportunidad de aprender, pero también el querer aprender, ¿no? Porque puedes tener miles de Claro. oportunidades y a la mera hora no tomarlas y no aprovecharlas. Entonces, tú forjaste tus propias oportunidades y las aprovechaste al máximo. Y a partir de ahí sé que has tenido diferentes empresas, ¿no? Que has fundado, que has iniciado nuevos negocios. Platícanos en 2 minutitos, nada más brevemente, cómo es que llegaste a dedicarte ahora a lo que te dedicas y qué es lo que estás haciendo, Alberto. Pues mira, ahorita tengo una empresa de seguridad de contrainteligencia criminal. No es una empresa de seguridad privada convencional, es una empresa de seguridad privada muy específica. Es contrainteligencia criminal y seguridad integral. La otra es una empresa de viajes exclusivos con experiencias exclusivas. Y tengo otra empresa donde ayudamos a empresarios a resolver sus temas con el seguro social, que ahorita viene muy fuerte, más otros negocios. Acabo de cerrar hace 2 días una negociación con una empresa de Arabia Saudita, que ya te contaré, pero cuidando la salud de las personas, sobre todo ahorita en esta época de pandemia, y es una empresa que cuida el agua y tiene una serie de productos bastante interesantes. Entonces, no es únicamente lo que estoy haciendo, el objetivo es dar empleo a muchas personas, el objetivo es inspirar a otras personas a lograr sus objetivos y sus sueños a través de mi aprendizaje y de lo que me ha tocado en la vida. Pues qué oye, ahora sí que no podíamos esperar que tuvieras menos versatilidad en tus negocios de lo que has Sí. tenido en las múltiples habilidades que has aprendido en la vida. Y la verdad es que me inspira mucho tu historia. Te agradezco muchísimo que la compartas con nosotros. ¿Cómo puede contactarte la gente, tanto para saber más de lo que estás haciendo, contratarte, platicar contigo? Y por supuesto también danos la información para que puedan escuchar tu podcast y que estén en contacto contigo. Mira, es muy sencillo. El podcast es @el éxito de tus fracasos en Instagram. En Facebook es el éxito de tus fracasos. En Spotify y en YouTube como el éxito de tus fracasos. Son unas entrevistas que les van a encantar. Y cuando quieran contactarme a mí directamente es Mr. Bond Alberto Mújica. Así de sencillo. Obviamente ahí, como a lo que me dedico, es algo así como James Bond. Por eso es que es Mr. Bond Alberto Mújica. Perfecto. Pues muchas gracias, Alberto. Qué agasajo escuchar tu historia y pues eres una prueba de que se puede, de que origen no es destino, de que podemos elegir nuestro camino y de que pues nosotros desde que nacemos ya tenemos lo que necesitamos para la vida y es a nosotros mismos. Ahí está todo. Ahí está ese 10 y está en nosotros subirle a 11. Efectivamente hay que subir a 11, no se queden en el 10. Todos somos diamantes en bruto. Solo falta descubrir nuestro talento, pulirlo y comenzar a brillar. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, pues ustedes ya saben que si quieren
volver a escuchar este episodio o cualquiera de los demás episodios, lo pueden hacer en www.subelea11podcast, todo con letra, subelea11podcast.com o también en las redes de Radio 13 Digital. Soy Pamela Yan, esto es Súbele a 11. Chao, chao. ¿Dónde nos vemos y escuchamos? Sigue de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook @Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente.